Trabajo en una casa para niños con necesidades especiales. Todos tienen una discapacidad mental y un gran porcentaje tiene una discapacidad física también. Yo me acuerdo un día, hace como, no sé si 3, 4 meses, estábamos jugando con los niños ahí en la Casa de Misericordia cuando de repente escuchamos explosiones y sonaban muy cerca a donde estábamos nosotros, y de repente empezamos a escuchar las sirenas de los pueblos, de los asentamientos, digamos, judíos, hebreos, que están alrededor. Y efectivamente, en ese momento estaban disparando cohetes desde Gaza. Entonces eso fue un gran susto para todos nosotros. Al instante tuvimos que subir al segundo piso de la casa donde duermen los niños que tienen discapacidad física, que están en silla de ruedas, y teníamos que bajar a todos los niños a lo que sería el sótano, que es la parte más segura de la casa. Entonces tuvimos que subir y bajarlos, pero lo más rápido posible, por peligro de que no nos cayera un cohete encima y que murieran esos niños. Claro, están en silla de ruedas, entonces ellos no pueden caminar. Y ni modo bajarlos en sus sillas por el ascensor, tardaría mucho. Entonces teníamos que subir y bajar, cargándolos a cada uno, bajando por las escaleras. Entonces cosas así son las realidades con las cuales tenemos que vivir ahí día a día, ahí en Belén, en Palestina. No es que pasa algo así todos los días, pero realmente puede pasar en cualquier momento y uno no sabe. De hecho, me acuerdo cuando fue el ataque de Irán a Israel, que también era algo, digamos, inesperado en cuanto a cuándo iba a pasar el día, digamos, y fue durante la noche, y también esa noche se tuvo que hacer lo mismo. De repente a la 1 de la mañana empezamos a escuchar digamos, todos los cohetes y todos los misiles, más bien, y tuvimos que bajar a todos los niños a la 1 de la mañana y se quedaron ahí como hasta las 5 de la mañana. Entonces ese tipo de dificultad se encuentra en Belén, en Palestina, y en otros lugares no. Por ejemplo, más del 98% de la población de Palestina son musulmanes. El porcentaje de cristianos es mínimo, menos del 2%, ¿no? De todos modos, gracias a Dios, hay una buena relación, por lo general, entre musulmanes y cristianos ahí en la Palestina, y eso debido, primero, a mi modo de ver, primero a la presencia de la iglesia en la Palestina, que data desde siempre realmente, o sea, desde el cristianismo hay cristianos en el territorio que hoy llamamos Palestina, e Israel, digamos, en definitiva. Entonces esa presencia fuerte de la iglesia ha hecho que de algún modo los musulmanes crezcan viendo a sacerdotes, viendo a monjitas. Muchos de ellos, por ejemplo, van a colegios católicos, porque la mayoría de los colegios privados son de la iglesia. Hay una gran labor de educación de parte de la iglesia en estas tierras. Entonces la convivencia dentro de todo es buena, pacífica. Eso no quita de que pueden haber conflictos aquí o allí. En zonas más extremistas obviamente van a haber más conflictos. Ahora, ¿cuál es un ejemplo concreto de cómo fomentamos la amistad y la paz y la convivencia entre musulmanes y cristianos? En nuestra Casa de Misericordia en Belén, que se llama Hogar Niño Dios, que es una casa, digamos, que la atiende los padres del Instituto del Verbo Encarnado y las hermanas del Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. En esta casa recibimos a cualquier niño necesitado con discapacidad sin miras a su religión. Entonces recibimos tanto niños cristianos como musulmanes, y de hecho la mayoría de los beneficiarios de nuestro hogar son musulmanes, simplemente por el hecho de que es un país donde la mayoría de las personas son musulmanes. Entonces, pero no hacemos ninguna discriminación, ni siquiera una preferencia. Simplemente cuando vemos que un niño está necesitado, por ejemplo, digamos, el Ministerio Social,
que se encarga de estos casos, nos presenta un caso de un niño que es huérfano, discapacitado, ni siquiera nos preguntamos por su religión. Y eso, digamos, es un modo en que nosotros damos testimonio de que la caridad no hace discriminación y de que Dios no hace discriminación, ama a todas las personas. Y Jesucristo nos mandó a servir y amar a todas las personas y no discriminar entre las personas. Por eso, de este modo, nosotros ayudamos a que se fomente la paz y la convivencia, digamos, la convivencia entre las dos religiones. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos musulmanes saben que en esa casita donde trabajan sacerdotes y monjas, católicos, cristianos, ahí atienden a musulmanes. Ellos lo saben y eso hace que en sus corazones se produzca una buena apertura hacia los cristianos, hacia la iglesia, porque saben que nosotros estamos dispuestos a hacer la misericordia para el que sea. Hay personas que se convierten en el cristianismo. Yo no conozco ningún caso concreto. Primero porque llevo 1 año y medio en Palestina. Y segundo, porque aún si llevara mucho tiempo, esos casos realmente se manejan con mucha privacidad, con mucha prudencia. Como sabemos, es un país donde mayoritariamente musulmán y en el Islam se condena la apostasía, el dejar el Islam. Entonces, los casos que los hay, digamos, por lo general, estas personas tienen que sí o sí abandonar su patria y para sobrevivir tienen que irse a Europa o Estados Unidos o un país donde, digamos, donde corren menos riesgo. Después, a mi modo de ver, la Iglesia también apoya la búsqueda de la paz y la justicia mediante la obra de la educación, porque la educación es muy, muy importante. Digamos, sin educación las personas no pueden, digamos, no pueden considerar las realidades, no pueden comprender lo que les está pasando. Incluso la educación no solamente intelectual, sino también moral. O sea, pues eso es lo que se da en las escuelas. O sea, aprender a ser un buen ser humano, educar también en la virtud, por ejemplo, que es una parte fundamental de la educación que hoy en día se ha olvidado. Pensamos que educar es solamente dar información, pero educar en realidad es formar una persona para que sea una buena persona. Entonces, mediante la educación también la Iglesia apoya esta labor por la paz y la justicia.